Oye, País, buenas noches, oye, País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía. En esta hora, qué bueno que me acompañan para juntos pasar revista a los hechos noticiosos ocurridos en el país y en el resto del mundo. Causó revuelo en Santiago, como es lógico, el asesinato de un abogado conocido como es Basilio Guzmán, un abogado que más que penalista es un abogado que se maneja en la parte del litigio de tierras, en el litigio privado. Un abogado conocido de muchos años. eh, en la mañana de hoy, a las 7 aproximadamente de la mañana, salió a las puertas de su residencia en el sector, un sector exclusivo, como los Altos de Gurabo, donde vive gente de buena posición económica. eh, Salió a las puertas a tomar el periódico y lo mataron a tiros. Dice que recibió por lo menos 10 disparos. Fue un asesinato brutal, 10 disparos más o menos. Recibió, no se sabe si una o dos personas, están haciendo las investigaciones. eh, y la verdad es que Santiago sigue siendo un centro de atención y de violencia pero brutal. Delincuencia, violencia y la presencia militar de patrullas. Fue por donde comenzó la presencia de las patrullas militares en esta etapa, en este momento. Y eso no ha detenido acciones de esta naturaleza. Pueden haber bajado o menguado o no se están publicitando mucho, no sé. Pero cuando ocurren temas como este, recuerden que hace 2 semanas, en apenas 8 o 10 días, mataron 10 o 11 personas a tiros en circunstancias similares y en hechos de violencia en Santiago solamente. Y eso fue uno de los detonantes que disparó la alarma de las autoridades para buscar una forma de auxiliar, por así decirlo, a las patrullas policiales para enfrentar esta ola de delincuencia y de violencia que no ha cesado. Encontraron el cadáver de dos jóvenes, dos hombres de 39 años, ahí en un río, aquí en Santo Domingo Norte, muertos a tiros y cuchilladas. Dicen que para robarle, pero aparentemente no se sabe porque apareció la jipeta de ellos cerca del río. Ellos se estaban dando un chapuzón. Cerca del río estaban las carteras, estaban las ropas, estaba todo. Entonces, robo como que es raro. Bueno, y así por el estilo. Estamos viendo que este tema de la violencia y la delincuencia no cede, que las patrullas militares definitivamente no es el único factor y que los delincuentes están dispuestos a desafiar la autoridad. Ahí presentaban un video, vi anoche en la televisión nacional, en uno de los noticiarios, no sé si fue SIN, en unos noticiarios, como entraron a un comercio, tipos encapuchados, pistola en mano y pusieron a todo el mundo contra la pared y llevaron lo que había. Y así por el estilo, cosas cotidianas de esa violencia de rateros, de violencia de delincuentes en motores, asaltacolmados, robacarteras, pero también de otra delincuencia, violencia, mata policías, mata a cualquiera para robarle, que ha continuado. O sea, la presencia de los militares en las calles parece que no ha sido o no ha servido del disuasivo que uno espera, porque ese es el leitmotiv principal de la presencia de la guardia, como le dicen, los militares en la calle. La disuasión. Usted ve una patrulla militar y usted le coge respeto, pero o no son en cantidades suficientes o no están en los lugares de más alta delincuencia. Hay mucha gente que dice que no los ve. Hay otra gente que dice que sí, que están concentrados en las esquinas, que están en algunos sitios, en algunos puntos. El tema es que la delincuencia no cede. Usted me dirá, y yo estoy de acuerdo con usted, bueno, pero delincuencia siempre va a haber. La delincuencia erradicarla a cero es casi un imposible, sí, pero cada hecho y cada episodio de naturaleza como este, de un abogado saliendo a la puerta de su casa a recoger el periódico y lo balean de 10 disparos, entra en shock.
una pareja de hermanos que se estaban dando un chapuzón en un río y aparecen muertos a balazos y a puñaladas. Lo habían dado por desaparecido el sábado y el domingo aparecieron muertos a balazos y puñaladas. O sea, situaciones como esta mantienen a la sociedad en alerta, en atención, en temor. De eso es lo que estamos hablando. Este caso del abogado ha puesto a Santiago en mucha tensión, en mucha tensión. Lo mismo que el tema de las muchachitas que estaban bailando en ropa interior en una escuela y hicieron una investigación que la autoridad intervino en la escuela y a las muchachitas las mandan a su casa y como acto de castigo, por así decirlo, van a terminar su año escolar de manera virtual. Bien. Está bien que no deben permitir o tratar de no permitir que pierdan el año escolar. Bien, eso está bien. Pero la forma de manejar un tema de esta naturaleza lo que hace es que provoca, en cierto modo, una suerte de impunidad. Pues si lo que van a mandarme para mi casa y no tengo que venir presencialmente, capaz de hacer cualquier cosa. Punto número uno. Punto número dos. ¿Y qué de los profesores? ¿Qué de las autoridades del plantel? ¿Qué? Nada. Las dos muchachitas, porque subieron el video, pasó eso. ¿Cuántas veces ha pasado eso? Es una norma recurrente ahí y en otros sitios. ¿Qué está pasando en nuestras escuelas? Esto debe despertar por lo menos curiosidad de la autoridad y proceder en consecuencia. Porque bueno, sí, ya fuimos a la escuela y la muchacha la mandamos para su casa, que no pueden estar ahí en el plantel, que termine el sueño bien, punto. Como que es muy simplista. Como que es muy simplista. Y como que mueve a ese sentido, vuelvo y digo, que se llama impunidad, que es altamente peligroso. Altamente peligroso. Porque eso le dice, si no pasa nada, pues no pasa nada. Es lo mismo que el tema del oficial, el coronel, que en una graduación de su hijo tomó la palabra en el podium y hizo denuncias muy graves sobre supuestas situaciones que están ilegales, que estarían ocurriendo dentro de su propia institución, la Fuerza Aérea Dominicana, con sustancias controladas, con contrabando, con una serie de cosas. Y esto se hizo viral porque el video circuló y escandalizó incluso a los que estaban presentes en un acto de graduación. Estaban presentes y este señor se para y dice estas cosas. Hasta en uno de los videos se ve la joven que estaba moderando el acto, el que trata de quitarle el micrófono, como este no es el lugar, y él sigue y dice todo lo que quiere decir. Y el video lógicamente circuló. Entonces, uno piensa, eso da mucho que pensar. Por suerte, es bueno decirlo, la Fuerza Aérea Dominicana inmediatamente dijo que estaba designando una comisión para investigar el tema, el caso, qué fue lo que pasó, qué es lo que pasa con este oficial, qué de realidad tiene esto, cuál es la situación, cuál es el caso. Pasó un par de días, pero bueno, lo hicieron y bien. Pero este tipo de cosas mueve también a mucha reflexión. Una entidad militar como la Fuerza Aérea Dominicana, que se ha caracterizado por ser una unidad muy monolítica, con muy buenas relaciones interpersonales entre oficiales, entre todos ellos. Si esta persona tiene esto, ¿por qué ir al colegio de sus hijos en un acto de graduación para hacer esta denuncia pública si esto obedece a la realidad? Si es una mentira también, ¿por qué hacerlo en ese lugar? ¿Por qué no informarlo a sus superiores o ver quiénes son los culpables? O si la denuncia es cierta
y obedece a una realidad que estaría ocurriendo en la Fuerza Aérea, no ir ante la autoridad judicial, por ejemplo, al alto mando militar, incluso pasándole por encima a su institución si es que tiene desconfianza. O sea, esto mueve a mucha curiosidad. La curiosidad mayor que mueve es que aparentemente el oficial no estaba dentro de su normalidad, a no decir otra cosa. Eso es lo que aparenta, por la forma en cómo se produjo y en el lugar donde se produjo. Pero es un oficial, un coronel, con muchos años en la institución, con quizás ciertas responsabilidades de mando. ¿Qué puede ocurrir con un oficial que tuviera una situación de inconformidad o de dislate o lo que usted quiera, con responsabilidades de esa naturaleza? Había que esperar quizás que esto explotara por fuera de otra forma, que quizás había ocurrido algunos indicios antes que despertaran las alarmas, que despertaran las alertas. Se dejó bueno, eso fulano está hablando cosas. No sé, pero como que ese tipo de cosas, a mí personalmente, a Rudy González, como que no me gustan tanto. No me gustan tanto realmente. No me gustan tanto. Lo que sí estuvo caliente en el fin de semana fue la situación política, el escenario político. Incluso ha dado pie a que ya avanzando la semana, este sea un tema de discusión, de dimes y diretes y todo esto. El presidente Luis Abinader indudablemente lanzó un grito de campaña electoral ante la comunidad de su partido, él como líder principal de su partido, el PRM, que no cabe dudas, y que está en camino de una repostulación que tampoco le cabe dudas a nadie, ni al partido, ni fuera del partido, y yo no soy por qué entrar dentro de los dudosos, yo creo que él irá a la repostulación. Habló de no mirar hacia atrás. No miren hacia atrás. En una arenga en que hizo críticas duras a la oposición inmediata, al PLD, en las dos vertientes del PLD. El PLD de Leonel, ahora convertido en Fuerza del Pueblo, y en el PLD de Danilo, sin posibilidades de entrar en el torneo electoral como candidato, pero sí tratando de armar su muñeco para la participación en los comicios del 2024. Eso es así. Yo vi al consultor jurídico, el excelente funcionario, a mi juicio, y prudente, Antoliano Peralta, dirigente del partido, y oí también a Eddie Olivares, vicepresidente del PRM, ahora electo y con funciones de presidente en funciones, o sea, de ejecutivo en funciones del día a día del partido, decir que no, que aquello que dijo Luis Abinader en ese acto no era un asunto de campaña, ni mucho menos, sino eran algunos pormenores de lo que está pasando. Veamos qué dijo Luis Abinader. El pasado es corrupción e impunidad. No mire para atrás. El pasado es despilfarro e ineficiencia. No mire para atrás. El pasado es atraso y pobreza. No mire para atrás. El pasado es abuso de poder. No mire para atrás. Mira para adelante. No mire para atrás. Muchas gracias a todos y a todas y que Dios bendiga al Partido Revolucionario Moderno y al pueblo dominicano. Muchas gracias. Estas son algunas pinceladas de lo que dijo Luis Abinader. Yo no entendí por qué él habla de no mirar hacia atrás. Olvidemos el pasado y vamos hacia adelante. Pero dedicó gran parte de su discurso a denostar lo que fueron los gobiernos anteriores. Y a decirle que hubo corrupción, que no hicieron nada, que el país se volvió un desastre, todo esto. O sea, volvió hacia atrás, pues él dice que no miren hacia atrás. O sea,
Yo no sé si no miren hacia atrás después de lo que yo dije. A partir de lo que yo dije ahora en este momento, no miremos hacia atrás. O sea, bien. El hecho es que estamos en campaña. Eso no cabe dudas. Luis Abinader está en el ruedo abierto de campaña por repostulación, sin haberlo anunciado oficialmente, ni él ni el partido oficialmente como tal. En su interín, Danilo Medina está en lo mismo. Hace ya como un mes que comenzó a salir a las calles semana por semana y ahora estuvo en Barahona y dirigió sus ataques al sector de la producción nacional, de la situación del hambre en el país, de la situación de precios de los alimentos. Y dice que el hambre no se conjura con una desatención al campo, que es una de las cosas que el gobierno de Luis Abinader ha ponderado como importante, su atención al campo. Dice Danilo Medina que no, y por ahí le entró al gobierno. Por otro lado, Leonel Fernández hizo lo propio, le entró al gobierno, como oposición también. Pero habla en este caso del tema de los militares en la calle y dice que eso no va a resolver el problema serio de la delincuencia y la violencia que hay en el país. Dice Leonel Fernández que esto puede ser más peligroso realmente que otras vías para solucionar estos problemas. Luis Abinader se quejaba precisamente de que la oposición a su gobierno hace críticas pero no ofrece alternativas, no ofrecen soluciones. Entonces, este fue el caso, por ejemplo, de la situación ahora de Leonel Fernández, que habla, critica el tema de la policía, pero no dice cómo resolver el asunto. El tema es que fíjense cómo hemos caído, aunque la Junta Central Electoral ha advertido y readvertido y reafirmado que no pueden hacerse campañas, pero que sí los partidos pueden reunir sus organismos y hablar allí, porque no pueden hacer campaña proselitista en la calle. Los precandidatos del PLD están en la calle, Margarita Cedeño, Abel Martínez, principalmente estos dos. Domínguez Brito también, en cierto modo, porque Abel Martínez y Margarita Cedeño están en campaña abierta en las calles, día por día, fin de semana por fin de semana. Leonel Fernández es Leonel Fernández si eres el candidato de la Fuerza del Pueblo, en eso no hay dudas. Pero fíjense una cosa, ¿de dónde Leonel Fernández sacó la conformación de su partido y trata de engrosar sus filas? Básicamente del PLD. El PLD no ha hostigado duramente a Leonel Fernández, pero sí tiene críticas sobre las formas que ha usado Leonel Fernández. Y entre los dos partidos de la oposición, principales de la oposición, había una suerte de disputa pública. En los últimos días, incluso se vio en este fin de semana, el PLD le entró al gobierno y la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, le entró al gobierno. Danilo Medina por un lado y Leonel Fernández por el otro. O sea, fijaron sus objetivos no en uno contra el otro como fuerzas de oposición, sino de frente al gobierno y al partido de gobierno. Pero la mejor crítica a una eventual repostulación es al gobierno y a las iniciativas del gobierno, a la acción del gobierno, a los resultados del gobierno. Entonces, vamos a ver lo que resta de aquí a cuando se oficialice una precampaña de precandidatos para buscar nominaciones. Eso va a ser, está fijado para el año próximo. Y las primarias son en octubre, oficialmente en octubre del 2023. El PLD ha dicho que va a ser una escogencia interna dentro de sus 6 precandidatos para escoger a los que van a aspirar a la parte final, la recta final, o a escoger definitivamente a su candidato para presentarlo oficialmente y oficializarlo cuando sea la convención, sabrá Dios de qué forma la van a hacer, la convención en el 2023, en octubre, que es lo que manda la ley. En el interín esto es campaña y campaña, pero hasta el momento lo que se perfila es que el PLD marcha su camino frente al gobierno y la Fuerza del Pueblo su camino frente al gobierno, y que necesariamente la hostigación entre ellos dos,
entre PLD y Fuerza del Pueblo va a quedar un poco más distanciado con un objetivo final cada uno, que es el partido de gobierno y el gobierno. El partido de gobierno siempre tendrá en República Dominicana, sea cual sea, y más si está en repostulación, una ventaja sobre los demás maneja el Estado. Es un gobierno, es un régimen presidencialista en República Dominicana, donde el presidente es la principal figura de la nación y donde los demás estamentos políticos del Estado, de la función pública, de la sociedad, giran en torno al gobierno necesariamente y al presidente principalmente. Entonces, sabedores de eso, la oposición tiene que marchar duramente contra el gobierno. El caso, por ejemplo, de lo que pasó en el 2004 con Hipólito Mejía, que aunque trató de reelegirse y reformuló la Constitución, no pudo hacerlo, estaba asignado por el desastre económico a que ese régimen, a que ese gobierno llevó al país. Porque la crisis de los bancos, que se ha atribuido que eso fue el desastre, fue una provocación o fue un resultante de lo que provocó el mal manejo de la economía que llegó a ese punto de inflexión. Y no había otra cosa que no fuera el desastre. El gobierno lo capitalizó políticamente, o trató de capitalizarlo para decir que los bancos estallaron y que hubo un problema bancario y que esa crisis de los bancos afectó al gobierno. No, el gobierno afectó la situación de la economía por un mal manejo de la situación de la economía y desbordó en el tema de los bancos por también una irresponsabilidad en su accionar para evitar que eso ocurriera, porque eso es una voz populi lo que estaba ocurriendo y lo que podía ocurrir. Tan sencillo como eso. Entonces, eso sí provocó que Hipólito Mejía no pudiera reelegirse, además de que impuso una reelección hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro de su partido, con las oposiciones que tenía, de que se reeligiera, porque el PRD, en ese momento todavía PRD, era eminentemente antirreeleccionista, una doctrina que enarboló Peña Gómez y que enarboló el propio Bosch y Peña Gómez desde la fundación del partido en el proceso democrático de República Dominicana y que lo tomó como bandera de lucha frente a Joaquín Balaguer en el 1970, en el 1974, en el 1978, en el 1990 y en el 1994, ocasiones donde Balaguer fue a la reelección. Bandera de lucha, y tanto es así que cuando se llega al acuerdo por la crisis política de 1994, una de las medidas que se introducen en la reforma constitucional para poder darle legalidad a los 2 años que se le recortaban a Balaguer era que no podía presentarse y que la reelección estaba prohibida. Y ahí lo consagra el PRD constitucionalmente. Hipólito Mejía rompe eso en el 2002 cuando trata de impulsar un proyecto de reelección que vino a la hecatombe del sistema político. Eso es otra historia. Pero esa es la realidad de la historia. Esa es la realidad de la historia. Entonces, el gobierno siempre tendrá una mayor posibilidad en la lucha política, en los torneos electorales, el partido de gobierno. En el 2000 usted me dirá, bueno, ¿y por qué no ganó el PLD con Danilo Medina como candidato? Bueno, porque Joaquín Balaguer se presentó como candidato. El Partido Reformista se presenta como candidato y los dos ocupan más del 50% de la votación, se la dividen entre 25 y 24.9 y los dos, incluso Hipólito Mejía no pasaba en la primera vuelta porque le faltaron unas décimas para llegar al 50%. Y es los dos partidos, principalmente el caso de Balaguer, que dice no vale la pena embarcarnos en una segunda vuelta cuando Hipólito Mejía sacó cerca del 50%. Se retiran y eso termina con el proceso electoral del año 2000. Esa es la historia. La historia no se puede cambiar, esa es la realidad de la historia. Entonces, sabedores del poder de un partido de gobierno, la debilidad de la fuerza del pueblo, de que no ha estructurado un partido para
participar con muy buenas posibilidades en un torneo electoral de cara al año 2024, aunque tiene un buen candidato por la experiencia de Leonel Fernández y su prestigio como gobernante, usted estará de acuerdo o no, pero es un líder político del país. Y por otro lado, el PLD, vapuleado con todas estas denuncias de corrupción, con toda la gente que se ha ido para otro lado, la gente que se ha sentado, no tienen un candidato definido o fuerte que puedan decir este es un tolete de candidato. Entonces, ante esas dos debilidades, es lógico que afilen sus cañones hacia, individualmente cada uno, hacia el contendor principal, el partido oficial, pero además de eso, del presidente Luis Abinader, que ha ganado prestigio personalmente. Usted puede decir que el gobierno funciona o no funciona, usted puede tener sus diferencias sobre cómo ha operado el gobierno, si ha sido bueno, si ha sido malo, si ha sido lo suficientemente eficaz como para darle una segunda oportunidad, pero no puede negar que el presidente Luis Abinader ha estado en las calles personalmente, día por día, y eso es parte de una campaña, quiérase o no se quiera, propóngase o no se proponga, de exhibición pública, contacto cotidiano, que eso genera votos. Esa es la realidad política, lo que estamos viviendo en este momento. Vuelvo y digo, ¿a usted le gusta o no le gusta? Esas son las diferencias, pero las realidades en política son las realidades. Pues falta todavía un poco de agua por cruzar por debajo de los puentes. Y yo creo que de aquí a allá veremos algunas cosas interesantes. Mientras tanto, permítame la pausa. El Ministerio de Salud Pública reportó 515 casos nuevos de COVID-19 y 0 fallecimientos en las últimas 24 horas. De acuerdo al boletín 824 emitido por la Dirección Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, el total de fallecidos se mantiene en 4.382, mientras que los casos acumulados ascienden a 598.594. Fue asesinado de múltiples balazos Basilio Guzmán, un reconocido abogado de esta ciudad de Santiago, en el frente de su residencia del exclusivo sector Los Cerros de Gurabo. El hecho ocurrió a eso de las 7 de la mañana de este martes, cuando Basilio Guzmán salió a recoger el periódico. De acuerdo al informe final del estudio sobre la contaminación de la central termoeléctrica Punta Catalina, con el apoyo del Centro de Investigación sobre la Energía y la Calidad del Aire, CREA, de Finlandia, esta central contamina parte del territorio del país, a todo Haití, y alcanza la costa este de Cuba y de Jamaica. Esta contaminación consiste en la emisión de micropartículas, 2.5 micras, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, así como de cenizas volantes de carbón, ácido y mercurio, sustancias tóxicas que afectan a la salud humana, según afirma el estudio. La Fuerza Aérea de República Dominicana informó que designó una comisión interinstitucional para investigar la denuncia del coronel de esa institución, Santiago Almonte Batista, en el sentido de que supuestamente los talleres de ese cuerpo castrense son usados para almacenar drogas. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con 3 verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com.
Hace 50 años, señores, 50 años, el 17 de junio de 1972. 16 de junio de 1972. Un grupo de hombres, encabezados por algunos cubanos, entraron a las oficinas del Partido Demócrata en Washington, que estaban ubicadas en el Hotel Watergate. Por eso ese caso se llama el caso Watergate, que fue uno de los casos más emblemáticos de la política moderna en los Estados Unidos y de cara a muchos puntos del mundo. Ese grupo fue a robar documentos y a ver las estrategias del Partido Demócrata frente a el proyecto de reelección de Richard Nixon, quien había ganado las primeras elecciones y entonces estaba para presentarse a la reelección. Descubierto esto, es una llamada, el FBI intervino, se hizo una investigación y esa investigación tuvo grandes ribetes porque un periódico, el Washington Post, uno de los periódicos más prestigiosos de los Estados Unidos, el Washington Post, como periódico colocó en manos de dos de sus reporteros, Bob Woodward y Carl Weinstein, dos de sus reporteros, la investigación de este caso. Y una mano oculta que se llegó a llamar Garganta Profunda, ellos lo identificaban así, que venía dentro del gobierno del presidente Nixon, comenzó a suministrarle informaciones, papeles, documentos, escenarios del propósito de Watergate, de la participación del presidente Nixon y de importantes personalidades en esta trama política sucia por demás e ilegal por demás en el sistema norteamericano y que provocó todas estas revelaciones de la trama, una serie de falencias que habían en la administración del presidente Nixon y en la Casa Blanca. Entonces el presidente Nixon, cuando fue emplazado por un juez nombrado para hacer esa investigación, un juez independiente, fiscal independiente, piden las cintas magnetofónicas de conversaciones telefónicas y reuniones en la Casa Blanca, en el Salón Oval. En los Estados Unidos, las conversaciones, todo lo que interactúa en el entorno del Salón Oval está grabado por un asunto de seguridad nacional. Richard Nixon decía que no tenía la cinta, que no había oído la cinta, que no sabía del caso Watergate, pero se demostró a través de ese fiscal independiente y de una comisión que estaba investigando el caso que se llamó Watergate, se demostró que Richard Nixon sí conocía y que había mentido al decir que no conocía los detalles, los intríngulis de este caso de la invasión de las oficinas de Watergate. Al ocurrir esta situación, Richard Nixon, su administración fue acorralada, señores, acorralada en la opinión pública, pero también en los estamentos políticos de los Estados Unidos y de los aliados norteamericanos. Y Richard Nixon, que era uno de los políticos más acabados que había tenido los Estados Unidos, venía compitiendo contra John Kennedy a finales de los 50, en los 60, cuando se instala el gobierno el gobierno demócrata de los Kennedy. Había logrado finalmente llegar a la presidencia y de la presidencia estaba buscando la reelección. Y ya en agosto, 9 de agosto de 1974, Richard Nixon no tuvo otra situación, otra salida que presentar renuncia para evitar ser enjuiciado en lo que se llama en los Estados Unidos un impeachment. Enjuiciado, este juicio político en los Estados Unidos no establece ninguna sanción penal ni económica, sino es simplemente para determinar si hubo falencias en su administración, si cometió acciones irregulares y debía ser revocado del caso.
En los Estados Unidos pasó en ese momento también de Richard Nixon una situación muy especial. El vicepresidente de Richard Nixon, Spiro Agnew, había tenido que dejar la presidencia porque fue involucrado y acusado y comprobado un caso de evasión impositiva. Y eso en los Estados Unidos, si usted no quiere tener un problema en los Estados Unidos, no le robe los cuartos al Estado. No es que sean 10 pesos o 100 millones, es lo mismo. Es engañar al Estado, engañar al fisco. Él tenía una evasión dispuesto. O no maltrate a un niño, o no golpee a una mujer, o la mire siquiera en la calle. Son, señores, pecados capitales en los Estados Unidos. Entonces, el vicepresidente de los Estados Unidos, Spiro Agnew, tuvo que renunciar. Y el presidente tiene facultad de designar a un vicepresidente que le acompañe en el resto de su mandato. Y él escoge al senador Gerald Ford, un hombre, abogado de mucha formación, un hombre muy bien plantado. Y Gerald Ford, que no es elegido, no llega a la posición por el voto popular, sino por la designación directa, se queda como presidente de los Estados Unidos por la renuncia de Richard Nixon. O sea, una cosa impresionante, increíble en torno a todo esto que desembocó del caso de Watergate. Y entonces acontece y viene a ser que Gerald Ford asume la presidencia de los Estados Unidos y le da el perdón como presidente de los Estados Unidos a Richard Nixon, un perdón presidencial, lo indulta de cualquier cargo para evitar que pase, después de haber perdido la presidencia, por el escarnio, por así decirlo, de ser enjuiciado y ser condenado. Porque evidentemente iba a ser condenado penalmente por violación a una serie de preceptos constitucionales y legales en los Estados Unidos. Allá no se juega con las leyes y con la Constitución tampoco. Los americanos tienen de todo. Es una mezcla de todo lo que usted quiera. Pero hay cosas que se respetan. Hay cosas que tienen sus bemoles. Y así sale Richard Nixon en agosto de 1974, en este caso que se llama Watergate. 50 años se cumplieron este 17 de junio, cuando ese grupo de invasores, por así decirlo, entró a las oficinas demócratas en el Hotel Watergate y provocó este gran escándalo que le costó la presidencia a un hombre de la política norteamericana como Richard Nixon. Ejemplos de la historia, ejemplos que uno debe ver, experiencias y enseñanzas que uno debe ver. Los gobernantes, vivimos en un país presidencialista, pero los gobernantes no son impolutos, no son personas con divinidades, de deidades, son hombres con virtudes y con defectos. Que lo que deben evitar es que esos defectos provoquen situaciones enojosas para sus sociedades y que sus virtudes sea por lo que se les reconozca. Esa es una realidad. El que no tiene forma de que lo reconozcan es Vladimir Putin, señores. Este caso de la guerra con Ucrania va de mal en peor. Las plataformas internacionales como el BOA, la Voz de América, Deutsche Welle de Alemania y la propia RT de Rusia presentan el panorama de lo que está ocurriendo en esta guerra de Ucrania, que ya lleva 3 meses, señores. ¡Qué desastre! Lo comparto con ustedes a continuación. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas alertó sobre la actual situación de la guerra en Ucrania, conflicto que, según Alice Nederitu, consejera especial del secretario general para la prevención del genocidio, continúa cobrando las vidas de civiles inocentes a pesar de la orden emitida el 16 de marzo por la Corte Penal Internacional al respecto. Le doy eco al pronunciamiento de la Corte de que los estados involucrados deben cumplir las obligaciones para prevenir y sancionar de buena fe el delito de genocidio y actuar únicamente dentro de los límites del derecho internacional y de conformidad con el espíritu y los fines de las Naciones Unidas. Nederitu emitió su llamado mientras el fiscal general en Estados Unidos, Merrick Garland, viajó sorpresivamente a Ucrania para reunirse con su homóloga de ese país y anunció la creación de una unidad que establecerá responsabilidades sobre crímenes de guerra.
Estoy aquí para continuar conversaciones con la fiscal general en relación con las medidas que está tomando Estados Unidos a objeto de ayudar a las autoridades ucranianas y responsabilizar a quienes han perpetrado las atrocidades, los crímenes de guerra que ha visto el mundo entero. Estados Unidos está enviando un mensaje inequívoco. No hay lugar donde ocultarse. Nosotros y nuestros aliados buscaremos todas las vías disponibles para asegurarnos de que los responsables de estas atrocidades rindan cuentas. Sin embargo, en la ONU, el embajador de Rusia, Vasily Nevencia, refutó cualquier acusación contra su gobierno y sigue manteniendo la retórica de Moscú que Estados Unidos rechaza. Millones de ucranianos esperan ser liberados y esto se demuestra por el trato que le han dado a los soldados rusos en los territorios liberados, y la operación militar especial se llevará a cabo por completo y sus objetivos se lograrán por completo. Debemos respetar la Carta de la ONU. Tenemos una obligación especial de hacerlo y de responder a las mentiras con la verdad, y no podemos permitir que el Estado de Derecho sea reemplazado por el uso de la fuerza. Elia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Los líderes de Francia, Italia, Alemania y Rumanía visitaron en Kiev al mandatario de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y recorrieron varios objetivos destruidos por los constantes bombardeos de Rusia. Representantes del bloque europeo condenaron estos ataques luego de verificar en el sitio la devastación desmedida. Es mucho peor cuando ves el sinsentido terrible de la violencia que vemos aquí. Se han afectado civiles inocentes, se han destruido casas, se ha destruido una ciudad entera, no una infraestructura militar en lo absoluto. Eso dice mucho sobre la brutalidad de la guerra de agresión rusa. La comitiva, además de recorrer Kiev, se dirigió a Irpin, localidad que estuvo bajo el dominio ruso. Hechos como el hallazgo de fosas comunes en Bucha son argumentos con los que se sustenta el calificativo de barbarie que estos líderes acuñan contra Rusia. Por su parte, Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, describió el escenario de las ruinas de Mariupol. La ciudad puede reconstruirse eventualmente, pero los horrores infligidos a la población civil dejarán una marca indeleble sobre los padres que tuvieron que enterrar a sus propios hijos, sobre las personas que presenciaron el suicidio de sus amigos, sobre las familias destrozadas. Entre tanto, se ha reportado la desaparición de 2 estadounidenses combatientes que viajaron a Ucrania como voluntarios. Sus familias indican que desconocen su paradero desde hace una semana y temen que hayan sido capturados por el ejército ruso. Estos autobuses llevan a refugiados ucranianos de vuelta a casa. A medida que los ataques rusos se concentran sobre todo en el este de Ucrania, cada vez más personas se atreven a volver a las zonas más seguras. Esta madre y sus hijas esperan su autobús con destino a Kiev. Extraño mi casa, nuestro hogar, quiero regresar. Extrañamos a nuestros amigos, a la familia, a personas que no hemos visto en más de 3 meses. Es duro estar de aquí para allá todo el tiempo. Ha sido imposible contactar con algunas personas por internet, por eso tengo muchos deseos de verlas. Pero su madre, Svitlana, ve con temor el viaje. Vlada quiere volver a casa. Yo no puedo mandarla a Kiev sola y quedarme aquí. Desde un punto de vista racional, lo más seguro sería quedarnos en Alemania, porque no sabemos qué hará Rusia. Más de 800.000 refugiados ucranianos llegaron a Alemania desde la invasión rusa en febrero, pero desde hace semanas ha disminuido el número de refugiados que llega. Actualmente son más las personas que dejan la Unión Europea rumbo a Ucrania que las que entran. Mi esposo es soldado, ahora está en el hospital y no tiene a nadie más que a nosotros. Extraño mi casa, mi auto, mi jardín. Extraño mucho Ucrania. Quiero ver a mi familia y también Ucrania, pero regresaré pronto a Alemania porque soy de Mykolaiv y está cerca de donde ahora hay enfrentamientos armados, así que solo iré de visita por poco tiempo. Algunos expertos prevén una migración circular de refugiados. Los conductores llevan pasajeros en ambas direcciones. Todos los días viajamos hacia Ucrania y desde Ucrania. Gestionamos de 6 a 7 autobuses y todos están llenos, con 60 pasajeros a bordo. Finalmente llega el autobús de Svitlana y Vlada. La hija mayor, Yenilla, se despide de ellas.
Se quedará en Berlín unas semanas más y se reunirá con ellas en julio. Eso sí, siempre y cuando la guerra no obligue a esta familia y a muchas otras más a huir de nuevo de Ucrania. Un misil ruso hundido en suelo ucraniano. En Lysychansk nadie está a salvo. Al otro lado del río, la ciudad de Severodonetsk ha quedado reducida a escombros por los duros combates. Conforme avanza la ofensiva rusa en el Donbass, se teme que Lysychansk sea la próxima. La mayoría de los vecinos han huido, pero algunos siguen atrapados. No nos queda nada, todo ha ardido. Lo más importante es sacar a mi padre enfermo, eso es lo único que me importa. No sé cuánto tiempo sobrevivirá. No creo que esta guerra vaya a terminar pronto. Viven en sótanos para protegerse en la medida de lo posible y se preparan para el previsible endurecimiento de la campaña de destrucción rusa. Esta semana esperamos mayores hostilidades por parte de Rusia, y no solo contra Ucrania, también contra otros países europeos. Nos estamos preparando, estamos preparados. Zelensky cree que Rusia reaccionará a la decisión de la Unión Europea esta semana sobre la candidatura de Ucrania al bloque de 27 países. Que se esté considerando la posible adhesión de Ucrania supone un cambio radical en la posición de la Unión Europea y va en contra de los esfuerzos del Kremlin por atraer Ucrania a su órbita por la fuerza. La ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, expresó su apoyo a la adhesión antes de la reunión de ministros del ramo. Hoy tenemos una reunión especial, estamos ante un momento histórico. Debemos ser conscientes de que los miembros tenemos una responsabilidad especial. Ninguno de nosotros querrá decir dentro de unos años, mirando este momento, cómo dejamos pasar esa oportunidad. La promesa de Europa da esperanza a Ucrania en su lucha por sobrevivir. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El tema de la guerra, como les decía, es un tema interesante, pero también las noticias internacionales giran alrededor de lo que ocurre en Colombia con la victoria de Gustavo Petro y cómo el panorama de América tiene una visión diferente en lo que ya no es una lucha de ideologías entre derecha e izquierda, sino más bien en los posicionamientos que de un lado o de otro, de centro derechas o de derechistas o de centro izquierda o izquierdistas, tiene sobre la visión de gobernar sus sociedades. Con este y otros temas, Pedro Vargas nos presenta las internacionales desde la redacción central de Oye País. Estaciones del metro en el Reino Unido y del metro de Londres permanecían cerradas o no operativas por la huelga que secundan los trabajadores del sector en demanda de mejoras salariales, lo que ha tenido un fuerte impacto en los usuarios y en la economía del país. La medalla del último premio Nobel de la Paz, Dmitry Muratov, fue vendida en Nueva York en una subasta y recaudó la cantidad récord de $103.5 millones que irán íntegramente destinados a UNICEF para ayudar a los niños ucranianos.
El secuestro de un empresario haitiano provocó tensión en la capital de Puerto Príncipe cuando residentes en protesta erigieron barricadas e incendiaron neumáticos en una concurrida zona de la ciudad. Y el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, presentó un síndrome de mielodisplásico de riesgo intermedio. Se trata de un tipo de cáncer en la sangre, por lo que se someterá a una nueva evaluación médica en Estados Unidos. Así lo informó la presidencia panameña en un comunicado. El mandatario de 69 años presentó una disminución de la hemoglobina y en el conteo de glóbulos blancos, detalló el documento. Esto a consecuencia de un examen rutinario de sangre realizado a finales del mes de mayo. Así llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta noche. Yo soy Rudy González. Los convoco para mañana aquí en Color Visión. Analizaremos otros temas de interés nacional e internacional. Hasta la próxima.